Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por el espacio que nos permite para poder reunirnos y que Él siga haciendo su obra en nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10. Y dice la palabra del Señor: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias, oh Dios, por obrar en nuestras vidas y tocar nuestros corazones. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, pueda manifestarse en cada uno de nosotros y tú hagas esa obra preciosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Quizás hemos escuchado esta pregunta y otras parecidas: ¿dónde está Dios, verdad? Especialmente cuando están pasando cosas malas alrededor, o por qué las personas buenas sufren o pasan por dificultades. Pero lo cierto es que el gozo que buscamos y el gozo que encontramos en Cristo Jesús está siempre en este mundo, pero está mezclado con tristeza. No hay gozo puro en este mundo para las personas a quienes les importan los demás. La Biblia describe a aquellos que son siervos de Cristo como de este modo, que es lo que leíamos en este pasaje, y nos vamos a enfocar en la primera parte: como entristecidos, mas siempre gozosos. Es como una contradicción, ¿verdad? Y en el lenguaje son frases antónimas. Entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Y cómo puede ser esto? Puede ser porque Cristo está encima de todas las cosas para siempre. Aunque el sufrimiento y la muerte permanezcan por un tiempo, la vida no es simple. Hay placer y hay dolor. Hay dulzura y hay un amargo sufrimiento. Hay gozo y hay miseria. Hay vida y hay salud. Hay enfermedad y hay muerte. Y por lo tanto los sentimientos no son simples, son difíciles. ¿Verdad? Usted ha escuchado personas que ha fallecido algún familiar o alguna persona cercana y dice: estoy fortalecido. Está triste, pero tiene el gozo de Dios, ¿verdad? Están en una enfermedad y están enfermos en un hospital, ingresados en un hospital, y pasando el dolor, el sufrimiento de la enfermedad y el traumatismo que se vive, ¿verdad?, por los procedimientos, los tratamientos a los que son sometidos, pero están con el gozo de Dios, ¿verdad? Está esa situación en esa vida, ¿verdad? Ambos sentimientos juntos. Es un poco difícil de entenderlo, pero ahí están. ¿Cuántos aman a las demás personas? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Espero que en nosotros no sea así. Porque muchas personas aman más su propia comodidad que velar por el bienestar de los demás, ¿verdad? Ellos buscan estar cómodos y todo está centrado en ellos. Pero la palabra de Dios nos manda a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Y siempre va a haber alguien que está cerca de nosotros que está llorando y otro que está cerca y se está regocijando. Así que tengo que llorar con el que está llorando y gozarme con el que se está gozando. Porque por el hecho de que llore con el que está llorando no significa que voy a celebrar el regocijo que tiene el que lo está experimentando en ese momento. O al contrario, tengo que hacerlo, tengo que llorar con el que llora y tengo que gozarme con el que se goza. Amén, hermanos. Y el secreto de estar entristecidos, mas siempre gozosos, y gozosos, mas siempre entristecidos,
Estas palabras describen el alma de una persona cristiana, entristecida, mas siempre gozosa, y quiere decir que aunque el sufrimiento permanezca por un tiempo en este mundo, Cristo siempre será sobre todas las cosas. Amén. Amén. Más de 50 millones de personas mueren por año en este mundo. Más de 6.000 personas mueren por cada hora. Y más de 100 personas mueren por minuto. Y lo increíble es que la mayoría de ellos son jóvenes, ¿verdad? No mueren muchos por causas naturales, mueren a consecuencia de la violencia, a consecuencia del terrorismo, a consecuencia de otras catástrofes o de la imprudencia, ¿verdad? Como lo sucedido hace una semana, de la imprudencia, la mala organización, la aspiración a tener más ganancias y cualquier otro de los factores que queramos mencionar. Y ayer leía acerca de un hombre que asesinó a su esposa y a sus 2 hijos y después se quitó la vida a él. También suceden estas cosas, ¿verdad? Personas que no piensan y toman decisiones equivocadas que los afectan a ellos y afectan a los demás. Muchas personas mueren después de largas batallas con el dolor, o por la maldad o la violencia, como mencionábamos anteriormente. Mueren por dolor, por sufrimiento. Y quizás en este momento en que estamos de hasta cierta manera cómodos en este lugar, muchos están gritando del dolor, muchos están gritando por el sufrimiento que están pasando. Si existe un gozo cristiano en el mundo, junto con el amor, será un gozo también con tristeza, un gozo con el corazón partido. Quizás algunos de los que estamos acá hemos pasado ya cierta etapa de nuestra vida, hemos vivido ya cierta carrera en la vida, ¿verdad? Y hay momentos dulces, intensos, y hay momentos de lágrimas, de lloro y de risa. El mal y el dolor como indicadores de la necesidad y la realidad de Dios en este mundo es lo que nos muestra por qué hay sufrimiento en el mundo, por qué hay dolor, por qué hay tristeza, porque nos indica que las personas tienen necesidad de Dios. Usted y yo tenemos necesidad de Dios. Los que están afuera tienen necesidad de Dios. En nuestra experiencia como creyentes y en algunos como no creyentes, hay una especie de testimonio de la maldad, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, en este sentido, ¿verdad? Escuchaba el testimonio de una de las personas que fue víctima del accidente, ¿verdad?, que hubo en la Monseñor, y él decía de cómo este accidente, que casi le quita la vida, y que fue una de las personas que más sufrió a causa de este accidente, porque tuvo múltiples fracturas, estuvo en estado de coma por 4 o 5 días y le dijeron que su recuperación tardaría 1 año, pero se ha recuperado más rápidamente de lo que se había pronosticado. Pero él dice que aprendió la lección, había descuidado a su familia, a sus hijos, no pasaba suficiente tiempo con sus hijos, algunas veces ni los veía, no disfrutó algunos momentos que tenía que disfrutar con ellos por causa de su trabajo, no pasó también los momentos difíciles que ellos lo necesitaban como padre. Entonces, usted ve, hay dolor, hay sufrimiento, pero hay alegría. Y hay alegría porque ahora dice, ahora estoy haciendo lo importante que no había hecho durante mucho tiempo, durante muchos años. Había descuidado lo importante por otras cosas.
y ahora estoy disfrutando esta etapa de recuperación de su salud. Es interesante, ¿no creen? Así que podemos tener tristeza, sufrimiento, dolor y gozo al mismo tiempo. Amén. Y quizás la experiencia de cada uno sea diferente, pero no es un lugar que carezca de un Dios bueno y con un propósito. Algunos han descubierto en las maldades más grandes, en los tiempos de mayor tristeza, la mayor necesidad de Dios y la mayor evidencia de que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Y lo interesante es que algunos lo han encontrado en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, en ese momento de tristeza. Allí han encontrado personalmente a Dios. En medio de los horrores, el alma de nosotros como seres humanos quizás ha estado buscando los placeres del mundo con un pequeño pensamiento acerca de Dios, sin creer seriamente en los términos de lo que es la maldad y la bondad, la justicia, la injusticia. Vivimos el sueño del relativismo, ¿verdad? Y de pronto enfrentamos una situación terrible, tan grande, que el alma grita con total indignación. No está bien, ¿verdad? Esto está mal. Y comenzamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero comienza entonces en esa etapa a crearse una convicción. Ahora saben que hay un mal que existe en el mundo. Ahora reconocen que toda su vida ha sido un juego, ha sido una situación de buscar algo que no era lo más importante para ellos. En lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, han buscado cosas que son añadiduras y que vienen como consecuencia de la gracia de Dios para nuestra vida. Y se encuentran en esa realidad. Así como existe un mal absoluto, también existe una realidad moral que está por encima y es distinta a esos procesos físicos, a esa situación de tiempo y materia donde vivimos. El mundo en el cual vivimos no solo es materialismo, hay un mundo espiritual, hay un Dios que existe y permanece para siempre, al cual debemos buscar y del cual debemos depender. Y muchos en este momento de mayor maldad descubren que hay una sola respuesta satisfactoria para su vida. Existe un Dios en el universo que va a poner las pautas del bien y el mal y va a escribir en el corazón de cada ser humano. Y no solamente son reacciones químicas que no tienen sentido, es la existencia de un Dios vivo que vive y permanece para siempre y tiene un plan para nuestra vida. Amén. Está por encima de nosotros. Y aquellas ocasiones en las que se muestra la maldad humana muchas veces van a demostrar entonces la necesidad que tenemos de Dios y que tenemos que buscarlo. ¿Y por qué existe un mundo así entonces? ¿Por qué, Señor, verdad? ¿Y por qué el mundo está tan mal? ¿Verdad? Y la Biblia dice en Génesis que el mundo iba de continuo al mal, el ser humano iba de continuo al mal, ¿verdad? Sus pensamientos iban de continuo al mal. Y entonces decimos, si eres Dios, ¿por qué el mundo está lleno de terror, está lleno de aflicción? Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. No teman, porque yo he vencido al mundo. Amén. ¿Y cuál es la respuesta entonces que podemos dar? Este mundo que está aterrorizado, que está sufriente, no está así porque Dios haya perdido el control. Y al que está a la par, Dios no ha perdido el control. La Biblia afirma que Dios gobierna sobre el universo. ¿Cuántos lo creen? Y si no, lea o vea lo que dice Mateo 10:29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro
Padre. Amén, hermanos. Usted ve los pajarillos y usted se pregunta, ¿y cómo comen esos pajaritos? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Y cómo se protegen de la lluvia, del viento? Mire, el jueves con una media tormenta se cayeron algunos árboles. Nosotros fuimos testigos de un árbol que se cayó. Gracias a Dios pasando, ya había pasado cuando se cayó. Pero el punto es que decimos, ¿cómo pasa esto? Hace algunos días atrás entró un pajarito de esos bonitos, ¿cómo se llaman? Pericos australianos son, ¿verdad? Entró, se tenía abierta la ventana de donde estábamos en la oficina y entró el pajarito y entonces andaba quizás perdido. Entonces vino alguien, lo agarró, lo puso en una cajita, le hizo unos hoyos y luego se lo llevó a la casa. Y en la casa le compraron la comida para los pájaros, ¿cómo se llama? Alpiste. Y el pájaro se dio una gran comida, ¿verdad? Era como que no había comido por días. Pero ese pajarito llegó, Dios permitió que alguien lo tomara y que luego lo esté cuidando y lo esté alimentando. ¿No hace Dios así con nosotros? ¿Verdad? Dios cuida de nosotros y va a suplir las necesidades que tengamos. Amén, hermanos. Y dice Mateo que aún el viento y el mar le obedecen. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión, dice el libro de los Proverbios. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige lo que place. ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? Dice Lamentaciones. Y en Amós 3:6 dice, si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. En Marcos dice, Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. En Isaías dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Así que Dios no ha perdido el control. No hay persona ni ser en el universo que pueda frustrar la soberana voluntad de Dios. Satanás es el enemigo más poderoso y lleva a cabo mucha maldad en el mundo. Pero para hacerlo tiene que pedirle permiso a Dios primero. Y ninguna de sus acciones se realiza sin el control de Dios. Amén, hermanos. Es como que tengo una correa y esté sujetado a ella. Usted se recuerda de Job, ¿verdad? Que le dijo, mira, tu siervo y esto y lo otro. Y le pidió permiso. Y Dios le dio permiso. Amén, hermano. Este mundo está en sufrimiento, atribulado y aterrorizado, no porque Dios sea malo e injusto. ¿Cómo puede creer usted en un Dios malo, en un Dios injusto? Dicen algunas personas por ignorancia. Pero Dios no es malo ni es injusto. Dice la carta de Juan, capítulo 1, verso 5, en la primera carta, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Y luego en el Salmo 25:8 dice, bueno y recto es el Señor. En Isaías, el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y cuando Dios permite cosas que parecen malvadas, dice la palabra de Dios, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Amén. Dios lo puede tornar en bien. Y al que está cerca, Dios no es malo. El problema a veces es cómo nos han enseñado acerca de Dios. Si te portas mal, te va a castigar el Señor. ¿Verdad? Así amenazan algunos padres a sus hijos o algunas abuelitas también. Dios no es malo, hermanos. Él tiene propósitos buenos para nuestra vida, propósitos justos para nuestra vida. Por eso dice la carta a los Romanos, todas las cosas cooperan para bien a los que son llamados
aquellos que aman a Dios. Todas las cosas van a cooperar para bien. ¿Lo cree usted? ¿Usted está pasando por alguna situación que no esperaba? ¿Alguna situación difícil? Todas las cosas cooperan para bien, hermano. Amén. Todas las cosas, aún lo que está pasando en este momento, coopera para bien. Este mundo está en sufrimiento, dolor y tribulación, porque Dios ha planificado la historia y hay un proceso de la redención. Dios permitió el pecado. Los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer, se rebelaron contra Dios, decidieron creer la voz de Satanás y desobedecieron a Dios. Pecaron. La palabra dice en la segunda carta a Timoteo que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según su gracia, que fue dada en Cristo desde la eternidad. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado? Según su propósito nos ha llamado. Antes que el mundo existiera o el pecado en el mundo, Dios ya había planificado su gracia salvadora para nosotros. Amén, hermanos. ¿Por medio de qué? De la muerte y la resurrección de Cristo. Esto quiere decir, Dios sabía que Adán iba a pecar, sí. Sabía que Eva iba a pecar, sí. Y está haciendo planes anticipadamente para salvarnos. Amén, hermanos. El pecado, Dios lo había anticipado en la vida de Adán y había anticipado revelar su misericordia, su gracia, su justicia, su ira, su paciencia, su sabiduría, por los medios que antes no habían sido revelados. Amén. Dios nos da la redención, la salvación, el perdón de nuestros pecados. El objetivo de Dios para este mundo caído en dolor y en sufrimiento es que podamos conocerle de manera completa, tengamos la posibilidad de conocerle completamente al Dios que es lleno de amor, al Dios que manifiesta su gracia, su perdón, su misericordia para nuestra vida. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, descubrimos en Dios las maravillas que Dios tiene para nosotros. Amén. Como aquella canción de Puedo imaginarme, ¿verdad? Puedo imaginarme. Al ver la historia de cómo surge esta canción, entonces estamos en relación con lo que estamos predicando ahora. Este mundo está lleno de dolor, de sufrimiento, de tribulaciones, porque Dios lo sujetó a vanidad. Dios puso al mundo natural bajo maldición a consecuencia del pecado, de esos horrores físicos que vemos alrededor nuestro, de las enfermedades, las calamidades y toda la situación que es consecuencia del pecado. La maldad que está sucediendo en el mundo es un indicador de la decadencia moral que las personas tienen, las personas que habitan en este mundo. Es un indicador de la necesidad que el ser humano tiene de Dios. Amén. Algunas personas humildes, devotas, dulces, podríamos decir, que glorifican al Señor, llevan algunas de estas marcas. Dice Romanos capítulo 8, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. El verso 19 del capítulo 8, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Dios sujetó a la creación a vanidad, a esclavitud de la corrupción, al suplicio de la muerte. Él decretó el desorden en el mundo natural a causa del desorden en el mundo moral y espiritual de las personas.
que fue causado a consecuencia del pecado. En nuestro estado actual, que estamos enceguecidos por el pecado, deshonrando a Dios cada día, no podemos ver lo repugnante que el pecado es. La gente disfruta el pecado. De hecho, algunos cuando están predicando dicen, es que pecar es rico, ¿verdad? Algunos han dicho así. Y entonces, porque no ven la magnitud que tiene el pecado. Casi nadie en el mundo puede sentir lo horroroso que es el pecado. Sentimos el dolor físico. Y eso se convierte en una alarma, ¿verdad? Usa para indicarnos que algo terrible está en el mundo. La gente se asusta cuando tiene fiebre o cuando tiene un dolor. Algunos acuden al odontólogo cuando les duele la muela. Mientras tanto, allá están en el gran hoyo, pero como no les duele, ahí los pasan desapercibidos, no perciben lo que están experimentando. Si a alguien le da fiebre y dolor de cabeza, entonces se aflige porque está con cierto malestar, hay dolor. Y entonces dice, hay algo que está mal en mi salud. Cuando usted experimenta entonces esas consecuencias que están en el mundo del pecado, las enfermedades, todas las situaciones que están pasando en el mundo, entonces usted se da cuenta de la magnitud del pecado, de que algo está mal en el mundo. Amén. Y eso que está mal da esas manifestaciones, esos signos, esos síntomas. La fiebre no es una enfermedad. Y todo lo que usted experimenta, el dolor, no es la enfermedad. Lo que está causando esas manifestaciones y esos síntomas es la enfermedad que usted no había detectado, de la cual no se había dado cuenta, no había comprendido la magnitud de lo que tenía. Amén. Mire, cuando las personas no tienen un problema, que no sienten dolor, es un gran problema. ¿Por qué? Porque puede tener una apendicitis, pero no tiene dolor y se puede morir, porque no hay una alarma, ¿verdad? Y esas personas tienen que estar al cuidado, ¿verdad? Hay gente que hasta se ha fracturado y no tiene dolor, porque no hay una alarma. Y entonces hasta que van a pasar consulta y quizás ven que están caminando raro o algo le pasa, se dan cuenta de que hay una fractura, ¿no? En Suecia se va a hacer los casos. Tiene esa fractura de las manos Y no siente. Y entonces hay un problema. Pero ese es el mismo problema que sucede por el pecado. Se ha cauterizado la conciencia. La gente no dimensiona la magnitud que tiene el pecado y los estragos que está haciendo en su vida. No lo siente. La gente que anda pecando está disfrutando de la vida a su manera. Vive la vida loca, ¿verdad? Y entonces no dimensionan el pecado en sí ni las consecuencias que está trayendo en ellos y a los que están a su alrededor, los que están cerca de ellos. No pueden ver que el pecado está afectando sus vidas y está afectando a los que están cerca. Entonces, por eso es que hay ciertas situaciones que ocurren para que abramos los ojos, nos demos cuenta de la dimensión que tiene el pecado. Son advertencias. Y aun cuando estas cosas arrastren tanto a los que siguen como a los que rechazan a Cristo, tenemos que abrir los ojos. Y tenemos que ver lo repulsivo que es el pecado, lo ofensivo, lo abominable. No hacer caso omiso de las advertencias que Dios nos da. Amén, hermanos. Todas las cosas colaboran para bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Si hay algo que está ocurriendo a nuestro alrededor y nos está afectando, estamos sintiendo dolor, estamos experimentando sufrimiento, entonces pidámosle a Dios que nos dé la guianza, la sabiduría para saber qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que nos está mostrando. Amén. Prestémosle más atención a Dios, a lo que Dios está hablando a nuestro interior. Amén, hermanos. Cristo ha venido a salvarnos del pecado y de las consecuencias de este. Dios con su misericordia nos acude con enfermedades, con dolor, con calamidades.
Pero todo esto nos puede ayudar para bien. Amén. Tenemos que despertarnos. El pecado es así, el pecado va a causar todas estas cosas. El mundo natural está lleno de horrores. Para despertarnos de la fantasía que dice que el pecado no es importante. Amén, hermanos. Pero es algo tremendamente importante. Este mundo está sufriendo, está experimentando el dolor, está experimentando la tribulación, para que podamos experimentar y demostrar que ningún placer, ningún tesoro se compara con conocer a Cristo. Amén. El placer lo puede experimentar en 5 minutos, pero las consecuencias de esto son grandes. Amén. Ningún placer, ningún tesoro se compara con conocer a Cristo. Perder todas las cosas buenas en este mundo tiene el propósito de revelarnos que Cristo trae una compensación adecuada para cada una de estas pérdidas. Estimo como pérdidas, dijo Pablo, todas estas cosas por amor a Cristo. Amén, hermanos. En el Nuevo Testamento Pablo dice: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén, hermanos. Yo no tengo tiempo para esas cosas religiosas, espirituales, para el fanatismo, dicen algunos, ¿verdad? Pero Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios para todo aquel que cree. Amén. No, yo no quiero ser religioso. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Y qué importancia tiene esto? Mejor me quedo descansando, me voy a la playa. ¿Alguna vez pensó así? ¿Alguna vez pensé así yo? No tenía tiempo para ir a la iglesia. No, tengo que estudiar. Tengo tantas cosas que hacer, no puedo ir a la iglesia. Pero me iba para la playa el domingo. Y no podía ir a la iglesia, no creo. Y no es malo ir a la playa. No es pecado. Pero el punto es que descuido lo más importante por algo que es secundario. El valor superior de Cristo se ve incrementado porque en todo lo que Pablo perdió experimenta la satisfacción total en Cristo. A veces estamos agarrados de algo que no es pecado, no es malo, pero que simple y sencillamente ha ocupado el lugar de Dios en nuestra vida. Y tenemos que soltarnos y agarrarnos de Dios. Amén, hermanos. El profeta Habacuc lo expresa de una forma tan maravillosa y dice: aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no eche brote o no florezca, ni haya frutos en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos. ¿Cuántos están preocupados por la escasez de alimentos que puede haber, verdad? Por todos los calentamientos globales, el cambio climático, la guerra y todos los desastres que hay. Pero aunque todo esto pase, dice el profeta Habacuc, aunque falten las ovejas, no haya vacas en los establos, ¿qué va a hacer? Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Amén. Aunque esté pasando todas estas situaciones difíciles, conflictivas, aunque esté pasando por sufrimientos, por dolor, por quebrantos, con todo me alegraré en el Señor. Amén. Hambrunas, pestes, persecuciones. Todo esto sucede para que el mundo pueda ver a los seguidores de Cristo, los verdaderos seguidores de Cristo, y descubrir que Dios nos creó para Él. Amén. Para darnos el supremo gozo y que la diestra de su justicia hay delicias para siempre. Amén. El propósito de las pérdidas de la vida es que nos desteten de los placeres venenosos que el mundo nos da.
¿Está conmigo, hermano? Y que nos lleven a Cristo. Las personas que caen en pecado generalmente les dicen: no esperes a estar peor para volver al Señor. Y hay una realidad en esa frase, porque van a experimentar hasta que puedan adquirir la convicción de volver al Señor. Van a tener que experimentar mayor quebranto, mayor sufrimiento por causa de la misericordia de Dios. Amén. Para que puedan destetarse del mundo y comenzar a depender de Cristo. Amén. Este mundo experimenta dolores, sufrimiento, tribulaciones, para crear un lugar donde Cristo pueda venir y ofrecer su vida por nuestros pecados. Cristo fue atormentado, Cristo fue vituperado, fue atribulado, experimentó el dolor, el quebranto en su propia vida. Pero esa era su misión. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy y tengo poder para darla y para volverla a tomar. Pasa de mí si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Y que dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la mejor exhibición del amor de Dios es a través del sufrimiento de Cristo. Amén, hermanos. Dice Romanos 5:8: Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo sufrimiento es parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para revelarnos su amor liberador. La soberanía de Dios, la maldad del mundo, el amor de Dios se encuentran en la cruz de Cristo. Debemos prestar atención a esta declaración de Hechos 4:27 al 28 con respecto al plan de Dios. Porque en verdad en esta ciudad, que era Jerusalén, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Quiénes se unieron para hacer esto? Toda la gente ahí. Pero ¿de quién era el propósito? De Dios. Todo estaba dentro del propósito de Dios. Amén, hermanos. Todas las maquinaciones, los azotes, todos los golpes, toda la burla, todo el abandono de sus amigos, todas las espinas en su cabeza, los clavos en sus manos y en sus pies, la espada en su costado, el peso del pecado del mundo, todo estaba de acuerdo con el plan de Dios. Para que podamos ver la forma gráfica del amor de Dios con nosotros. Amén, hermanos. La respuesta más profunda de Dios, que provee al sufrimiento, al terrorismo, a la calamidad, a la muerte y a todas estas cosas, es que Él vino a este mundo caído de pecado, sufrimiento y muerte, y llevó sobre sí mismo la causa de todo esto, el pecado. Él cargó con el pecado de todos nosotros y compró con su muerte la solución a todo esto, el perdón y el gozo eterno en el siglo venidero. Una vez estaba en una farmacia comprando unos medicamentos, ¿verdad? Porque no podemos comprar otra cosa. Aunque hay farmacias que venden de todo, pero estaba comprando unas medicinas que necesitaba. No recuerdo la cantidad, ¿verdad? Pero no sé si eran $100, 200, no me acuerdo. Pero pedí todos los medicamentos y toda la cosa. Hay una farmacia, había otra persona que me conocía y
estaba antes que yo llegara. Entonces, cuando ya llegué a que me entregaran los medicamentos y a pagar, me dijeron, su cuenta ha sido pagada. Entonces, no pagué nada. La persona que estaba ahí pagó el precio de lo que yo tenía que pagar. Y eso es lo que el Señor nos dice: tu cuenta ha sido cancelada. Había un precio que pagar. No lo pagaste tú, no lo pagué yo, lo pagó el Señor con su propia vida. Amén, hermanos. ¿Y cuántos se alegran cuando le pagan la cuenta en un restaurante, en una farmacia o en cualquier lugar? ¿Cuántos se alegran? Pues deberíamos de alegrarnos más por la cuenta que ha comprado nuestra libertad, el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Le invito en el nombre de Dios, le animo en el nombre del Señor que lo busquemos. Y aquellos que aún no han tenido este encuentro personal con Él, le invito a que lo reciba como Señor y Salvador de su vida. Y que vea que Él ya pagó el precio que usted tenía que pagar. Y les animo a que compartamos el Evangelio con aquellos que aún no conocen el Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Padre, venimos delante de tu bendita presencia, dándote la gloria, la honra y la alabanza, reconociendo tu soberanía, tu autoridad, tu poder, tu amor incomparable, tu misericordia, tu gracia para nuestra vida. Ven, Señor, de una manera especial, creando en nosotros las convicciones pertinentes, que podamos ver las dimensiones del pecado y que podamos ver la grandeza de tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, revístenos, Señor, con tu gracia en esta hora y levántanos en el poder de tu Santo Espíritu. Que tu nombre, Señor, sea glorificado y que tú permanezcas, Señor, en nuestras vidas y nuestros corazones, guiándonos siempre a toda verdad. Y aquellos que aún no te conocen, que puedan recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.